Bien, ya casi a lo último, tercera parte, tenemos otra cosa bastante importante y bastante larguita, ¿sí? Esto se puede tomar de diferentes formas, me refiero al orden. Quizás esto podría ir con otro, no podría, dependiendo de la preparación, porque hay muchos panificados que llevan huevo, tal, pero lo vamos a abordar acá junto con carnes, alto contenido de proteínas, lo agrupamos. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, entonces terminamos con agentes de levantamiento, tenemos que empezar a hablar de huevo. Funciones del huevo. Hay que saberse todas las funciones. Hay que saberse todas las funciones del huevo. Y empezamos por estructural. Después tenemos que hacer énfasis en estas tres, que las otras te puedes llegar a olvidar por ahí, te pueden perdonar, qué sé yo, pero estas tres no. Poder espumante hace referencia específicamente a la clara, cuando hablamos de emulsionante, específicamente a la yema, y cuando hablamos de coagulante, tiene que ser el huevo entero. Después tienen más propiedades, más funciones, espesante y aglutinante, suavizante, humectante, saborizante, colorante, gelante. Después tenemos que saber, muy importante para poder empezar a comprender, aparte de huevo, también luego de la leche, sobre las proteínas. Las proteínas se pueden desnaturalizar y se pueden coagular. Desnaturalización es el desenrollamiento de las proteínas de estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Las proteínas también tienen una estructura primaria, pero esa estructura primaria no va a sufrir desnaturalización. Esa estructura primaria solo puede sufrir coagulación, que se produce de una hidrólisis con una ruptura de las cadenas polipeptídicas. Ahí tenemos una imagen, un pequeño dibujito que muestra una proteína antes de sufrir la desnaturalización. Podemos ver que está enrollada. Cuando es desnaturalizada pierde esa forma convencional que tiene como de hacerse un rollo, ¿sí? Pierde esos pliegues y pasa a estar como más recta. En cambio, la coagulación, imaginemos que esa misma línea que vemos ahí, la cortamos por la mitad. Esa es la diferencia. Y también, la coagulación solamente puede pasar en la estructura primaria, no en la secundaria, terciaria, y, perdón, la desnaturalización no puede pasar en la estructura. Entonces, la desnaturalización no puede pasar en la estructura primaria, solamente secundaria, terciaria y cuaternaria, la coagulación es la que pasa en la primaria. Entonces, con esto tenemos que saber que las proteínas de la clara coagulan a los 65 grados y las proteínas de la yema coagulan a los 70 grados. Después también tenemos que saber sobre la formación de espumas. Es bastante sencillito de saber. Primero va a haber un inicio de un batido, vamos a incorporar burbujas de aire. Esto, si lo recuerdan, es también un tipo de agente de levantamiento, ¿sí? Físico. La clara en este punto va a ser fluida y transparente. Cuando nosotros rompemos un huevo, normalmente nosotros vemos a través de la clara si esta clara es transparente. Después vemos que con más batidos, más burbujas y va a haber subdivisión de las burbujas que incorporamos, la clara se hace más fina, se hace menos transparente, es decir, más opaca, se hace más espesa y más blanca por la desnaturalización de las proteínas en la superficie. Es decir, en esta parte en la que nosotros estamos realizando la acción mecánica del batido, ya va a haber una desnaturalización, recordemos, el desenrollamiento de la estructura de las proteínas. Esto pasa solamente en la acción mecánica, ¿sí? Después la coagulación va a ser con la temperatura, pero ya llegamos a eso. La desnaturalización de las proteínas en la superficie. Después tenemos, continuando aún con el batido, se conseguirá una espuma blanca, blanda, firme y rígida. Estado que se llama punto nieve, es acá donde normalmente la mayoría de las preparaciones nosotros agregamos los demás ingredientes. Y por último, como extra, si se bate en exceso, la espuma va a quedar dura, seca y opaca, llamado esto punto seco. También tenemos que saber que si nosotros tenemos como un dibujito, ¿sí? Que debió haberlo agregado, pero bueno, se me olvidó. La parte hidrofóbica queda del lado del aire y la parte hidrofílica queda del lado del agua. Del lado del agua, si hay un dibujito con un círculo,
quiere decir el lado hacia afuera, porque recordemos que en el medio se encuentra aire y hacia afuera se va a encontrar recubierto por agua. De vuelta, entonces, importante, la parte hidrofílica queda del lado del aire, la parte hidrofóbica queda fuera del lado del agua. Después tenemos leche, que es un resumen un poquito cortito, porque leche es increíblemente largo después en química y ya te dicen como que absolutamente todo. Después acá tenés que saber las temperaturas y los cambios físico-químicos más que nada. Tenés sus funciones, son como bebida, como medio de cocción, combinado con otros alimentos, azúcar, huevos, harina, como fase líquida de una serie de salsas que se preparan a partir de la salsa madre básica llamada salsa bechamel, como productos lácteos y después ya tenemos directamente los cambios físico-químicos que pueden ocurrir. 65 grados se desnaturalizan las proteínas del lactosuero, sí, se desnaturalizan. La alfa-lactoalbúmina a los 70 grados y la beta-lactoglobulina a los 80 grados. Solo a temperaturas muy elevadas, de 120 grados y durante 10 minutos, puede afectarse las caseínas. La pasteurización a 72 grados durante 20 segundos desnaturaliza las aglutininas superficiales de los glóbulos. 85-90 grados, pérdida de materiales de la membrana globular del glóbulo graso. El fosfato de calcio se pierde en la fase acuosa. El sabor de la leche calentada está dado especialmente por el sulfuro de hidrógeno y el metilsulfuro derivado de la beta-lactoglobulina. La grasa sometida a calentamiento puede producir degradación de glicéridos y formar decalactonas y metilcetonas que a bajas dosis dan sabor a coco. Sé que mucho texto y medio que no hay mucho que explicar, pero en teoría nosotros ya sabemos absolutamente todo de leche y acá solamente queda saber cuáles son los cambios físico-químicos, que son estos. Como todos los cambios físico-químicos, dependiendo de la receta, nosotros tenemos que intentar asociar, recordar la temperatura y los cambios que sufren, obviamente, pero más que nada recordar estos cambios y asociarlos. En este caso casi siempre va todo por la temperatura, pero hay que memorizarlos. Bueno, tenemos próximo mecanismo de pérdida de nutrientes. Ahora ya estamos hablando de la carne, ¿sí? Tenemos 4 tipos de mecanismo de pérdida de nutrientes. Retracción, la cual cada vez que esté la consigna la vamos a mencionar sí o sí, ya que se da siempre a llegar a los 60 grados y en toda cocción de carne vamos a llegar mínimo a los 60 grados, así que siempre se va a dar retracción. Se reduce el tamaño por encogimiento de las fibras, es simultáneo a la coagulación proteica y se manifiesta por la pérdida de peso, ¿sí? Quiere decir que nosotros lo podemos ver, es lo típico que nosotros vemos que cocinamos un churrasco y se hace más chiquitito por pérdida de retracción. Fusión o goteo, la grasa pasa de estado sólido al estado líquido y se pierde por goteo. Esto pasa más que nada en un asado o en una parrilla, donde la grasa que se encuentra de forma sólida va a pasar a una forma líquida y va a llegar hasta la superficie de la carne y va a terminar como si fuera una gotita y pues va a caer y esa cantidad de macronutrientes o nutrientes se pierde. Disolución se da siempre por método de cocción húmedo, es decir, si nosotros ponemos una carne en el agua, los nutrientes de la carne van a ser solubles en el agua y van a pasar al agua. Si nosotros después en esa preparación culinaria no nos comemos el agua, vamos a estar perdiendo todos esos nutrientes. Y por último, evaporación se da siempre por método de cocción seco, es decir, si hacemos un churrasco, nosotros vamos a poder ver cuando hay humito y ese humito nos va a estar indicando, bueno, como ya sabemos, la evaporación, se van a estar perdiendo los nutrientes. Bueno, nosotros por disolución siempre va a haber por cocción húmedo y evaporación siempre por método seco, pero ojo que en disolución también puede ser que haya evaporación. Es decir, si nosotros cuando hacemos una carne hervida, ¿no? También vemos un humito, ¿sí? Nosotros en la receta nos va a especificar, si nosotros vemos un humito que sale, nosotros lo especificamos en la receta, ese humito va a hacer referencia a la evaporación. O sea que es una posibilidad que haya retracción, disolución y evaporación, todas en un mismo sistema alimentario o en un método de cocción, ¿sí? Porque retracción siempre se da, disolución si es agua y evaporación puede llegar a darse por más que haya agua. Y fusión y goteo solamente va a pasar en una parrilla, así que medio que nos olvidamos. O no, nos olvidamos, pero recordamos. Fusión y goteo, parrilla, junto con retracción. ¿Por qué junto con retracción? Porque retracción siempre se da. Bueno, diferencias de calor húmedo y seco. Está como para ponerse a leer cada uno lentamente. Yo los voy a mencionar, así que temperatura aumenta retracción de las fibras musculares, disminución del peso y volumen de la carne.
este calor húmedo. No se forma la costra tostada, ya que necesita un medio seco. Pérdida de jugos por retracción y por disolución pasan a la fase acuosa. Disminuyen las sustancias nitrogenadas con pérdida de purinas, por lo que la carne tiene menos sabor. Cuando nosotros hacemos la carne hervida, siempre va a tener menos sabor que si nosotros hacemos esa misma carne a la plancha, ¿no? En el tejido conectivo, la elastina sufre pocas modificaciones, así es. El colágeno con alta temperatura y tiempo prolongado de cocción se gelatiniza, desapareciendo como medio de unión, lo cual reduce la consistencia de la carne. Es decir, todo eso, ¿qué quiere decir? Que por método húmedo la carne va a ser más blanda. Y la grasa se pierde y pasa al medio de cocción. Así es. Entonces, con estos cambios físico-químicos, con estas, diferencias, diferencias en los cambios físico-químicos que se van a producir según el método de cocción, nosotros también podemos decir que una carne dura, como puede ser puchero, que normalmente es más duro, se va a necesitar hacer por método de cocción húmedo, ¿sí? No es obligatorio, pero es mucho más útil o se le saca mucho más provecho de todas las maneras posibles, tanto económicas como de sabor, si nosotros hacemos el puchero por un método de cocción húmedo. Y por otra parte, cuando nosotros tenemos una carne más tierna, ya sea una pulpa o algo por el estilo, es más recomendable que vaya al método de calor, el método de cocción seco. Y por método de cocción seco las diferencias que tenemos es, uno, en la superficie ocurre evaporación de agua que se intensifica con el aumento de la temperatura y se produce la desecación. Zona superficial característica particular es seca de consistencia firme, que se refiere a la costra, que ahí dice costra, que retarda la pérdida de jugos hasta el momento en el que se corta la carne, es decir, como que la corta va a ser un protector para que después los jugos internos no salgan hacia afuera. Cuando la desecación es total, la temperatura es 100 grados, hay una tostación, el tejido conectivo, va a haber reacción de Maillard, también a los 120, no sé si después dice, el tejido conectivo de la superficie, sea colágeno o elastina, pierde agua, se deseca, endurece y retrae. ¿Sí? Lo que habíamos comentado antes, por la retracción, sistema de pérdida de nutrientes. El interior de la carne, alrededor de los 60 grados, se produce la desnaturalización de las proteínas miofibrales y sarcoplasmáticas, eso es parte de los cambios físico-químicos. La reducción de la solubilidad del colágeno en las proteínas sarcoplasmáticas contribuye al endurecimiento de la carne, comienza la retracción de la carne, el color va cambiando de rojo brillante a color pardo y se produce la concentración de jugos. En el tejido conectivo hay desecación, endurecimiento, ya que si la temperatura y el tiempo son suficientes, se inicia el ablandamiento del colágeno y la elastina no se modifica. Es apreciable la disminución del peso y volumen de la carne. ¿Sí? Todos esos son los cambios físico-químicos, en este caso para el calor seco. Y ahora les tengo que mostrar estos tres. Bien. Ahí vemos carne, método seco, todos los cambios físico-químicos que están un poco chiquititos, pero ahí acerco el micrófono, lo leo. Bueno, en este caso están ordenados de la manera en la que me parecieron más oportunas, ¿sí? Que es por el grupo de las proteínas y demás, de qué tipo de proteínas estamos hablando. La grasa aparte y todas las cositas aparte, además de que cada una de las partes está ordenado por, digamos, la temperatura según el grupo. Primero están agrupados dependiendo de qué tipo de proteínas son y después por temperatura de más bajo a más chico. Entonces tenemos proteínas miofibrales, proteínas miofibrales, pérdida de solubilidad de las proteínas 40 grados, coagulación de la miosina 50 grados, desnaturalización de las proteínas miofibrales sarcoplasmáticas 60 grados. Ahí es la única vez en la que nos salimos un poquito de los grupos, pero es necesario. Coagulación de lactina 70 grados, coagulación de la troponina y tropomiosina 80 grados. Yo acá redondeo un par de números así para que sea más fácil, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Sí? Así que está dentro de los rangos, pero por ahí en vez de decir específicamente de 72 a 79 grados, yo puse 75, ¿tenés? Un intermedio, para que sea más fácil después de la ayuda en memoria. Proteínas sarcoplasmáticas, desnaturalización de la mioglobina sin cambios en el color, 50 grados. Cambio del color de la mioglobina a blanquecina con una pérdida de jugo rojizo, 50 grados. El color de la mioglobina se oscurece y cambia de rojizo a amarronado, perdón, 70 grados. Reacción de las proteínas con formación de productos de degradación volátiles, 80 grados. Inactivación de las enzimas proteasas por calor,
Después tenemos lípidos, la grasa se licúa, la membrana celular se rompe por retracción, la grasa se mezcla con el jugo, 42 grados. Componentes lipídicos se pueden degradar a compuestos volátiles a los 80 grados, colágeno, cortamiento de 1/3 de la estructura del colágeno a 60 grados en mamíferos, 45 en pescados. Elastina se modifica poco a alta temperatura, se hincha en presencia de agua, no se solubiliza y conserva sus propiedades. Puse la aclaración ahí, pero eso ya es, digamos, la elastina no sufre muchos cambios, excepto en un método de cocción húmedo, y recordamos que este es seco, pero ahí está la aclaración. Agua, al encogimiento del colágeno se genera presión e impulsa el agua hacia afuera de la carne, aumentando la dureza de la misma hasta los 75 grados. Disminución de la capacidad de retención del agua, aumento de jugosidad, evaporación a los 90 grados, partiamiento no enzimático, reacción de Maillard a los 120, disminución del peso y volumen. Y acá tenemos lo mismo, pero con uno o dos cambios nada más para el método de cocción húmeda. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que el método de cocción húmedo, si nosotros agregamos la carne directamente con el agua ya hirviendo, va a producirse la mayoría de los cambios físico-químicos al instante. ¿Sí? Y hay muchos entonces que medio que se esquipean. Por ejemplo, hay que tener cuidado con la mioglobina. Si bien acá lo detalla, nosotros no vamos a poder observar la pérdida del jugo rojizo y el cambio de uno u otro. Directamente va a pasar a ser de un color blanco la carne. No va a haber, o sea, sí va a tener esa pérdida, pero no va a ser a presión. Entonces no pasa por una etapa, otra etapa y otra etapa, directamente pasa a la última. Y acá tenemos un ejemplo con una milanesa que es exactamente todo lo mismo que tenemos por carne de método de cocción seco, simplemente lo puse para que se den cuenta que es completamente igual. Y después ahí tenemos algunas también de otros grupos que ya estudiamos: coagulación de la proteína del huevo, de la clara del huevo 65 grados, de la yema 70 grados, y después por parte del pan o del almidón, hidratación de los granos de almidón, absorción, gelatinización, y bueno, ahí también habría que agregar reacción de Maillard. Sí, pero eso sería todo.